Cuando pensamos en la Biblia, a menudo nos vienen a la mente historias, leyes, genealogías. Pero es mucho, mucho más que eso. Es como una biblioteca entera en un solo lugar. Y dentro de esa biblioteca hay géneros literarios increíblemente profundos, desde poesía que se enfrenta a las preguntas más grandes de la vida hasta profecía épica sobre el fin de la historia. Hoy vamos a explorar justamente esos dos extremos. Y claro, esta exploración nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hay detrás de estos textos que a veces parecen tan complejos, tan enigmáticos? Bueno, vamos a analizar a fondo qué nos dice el material de origen sobre su propósito y su significado. Para este análisis, nos vamos a enfocar en dos secciones clave. Por un lado, los libros poéticos, también conocidos como literatura de sabiduría, que son una reflexión profunda sobre la experiencia humana. Y por otro, el libro profético del Apocalipsis, que nos presenta una visión de los eventos del futuro. Empecemos entonces con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ojo, estos no son libros de historia en el sentido tradicional, son libros de experiencia. Se meten de lleno con las emociones, las dudas y esa eterna búsqueda de sentido que, la verdad, es universal para todos. Lo interesante es que cada libro toca una fibra distinta de la vida. Job confronta de frente el problema del sufrimiento. Los salmos, son como el cancionero de la fe, lleno de alabanzas, pero también de lamentos desgarradores. Proverbios nos da consejos prácticos para el día a día. Eclesiastés explora ese vacío que se siente al buscar sentido solo en lo terrenal. Y Cantares es simplemente una celebración del amor. Juntos pintan un retrato súper completo del corazón humano. Ahora, para poder entender bien esos libros, hay que conocer un pequeño secreto de su construcción. La poesía hebrea no se basa en la rima, como la que conocemos en español. Se basa en algo llamado paralelismo. ¿Qué es eso? Es una estructura de ideas, donde un pensamiento se desarrolla en líneas que se conectan entre sí. Y aquí se ve clarísimo. Básicamente hay tres tipos. El sinónimo, donde la segunda línea repite la misma idea de la primera, pero con otras palabras. El antitético, que es todo lo contrario, presenta un contraste, a menudo usando un pero. Y el sintético, que es como si la segunda línea tomara la idea de la primera y la expandiera, la completara. Esta estructura es lo que le da ese ritmo y esa profundidad tan especial al texto. Y toda esta búsqueda de respuestas en los libros poéticos llega a un punto, culminante en el libro de Job. En medio de su sufrimiento, Job lanza este lamento. Es un grito desesperado, una petición por un mediador, alguien que pueda conectar al ser humano con Dios. Y esa pregunta, sobre la justicia y el sufrimiento, queda ahí, flotando en el aire, y nos prepara el terreno para lo que viene después. Y con esa pregunta en mente, damos un giro de 180 grados. Pasamos de las profundas interrogantes de la poesía a las respuestas cósmicas del Apocalipsis. Este libro, escrito por el apóstol Juan, allá por el año 95 después de Cristo, cambia totalmente el enfoque, de la experiencia personal a la culminación de toda la historia. Mucha gente cree que el Apocalipsis es un libro caótico e indescifrable, pero curiosamente, el propio libro nos da un mapa para entenderlo. Justo en el primer capítulo lo divide en tres partes. Las cosas que has visto, que es la visión inicial de Cristo, las cosas que son los mensajes a las iglesias de esa época, y las cosas que vendrán, que es casi todo el libro y describe los eventos del fin de los tiempos. Dentro de esa sección sobre el futuro, el texto describe una serie de juicios que caen sobre el mundo y se presentan en un patrón muy claro, 3 series de 7. Comienza con la apertura de 7 sellos. El séptimo sello, a su vez, desata el sonido de 7 trompetas, y la séptima trompeta da paso a las 7 copas de ira. Es una progresión en cascada, donde cada evento es más intenso que el anterior. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo esto? La cronología que presenta el libro es fundamental. Según el material de origen, la secuencia empieza con el rapto. A esto le sigue un periodo conocido como la Gran Tribulación en la Tierra. Después de eso se narra el regreso de Cristo para establecer un reino de 1000 años, el famoso milenio. Y al final de ese tiempo tiene lugar el juicio final, que finalmente da paso a la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta visión final no es simplemente que se acaba la historia y ya, es una resolución,
Es la culminación que cierra el círculo de toda la narrativa bíblica, conectando el último libro directamente con el primero. Y esta tabla lo ilustra de una forma brillante. Es una simetría perfecta. En Génesis se crean los cielos y la tierra. En Apocalipsis se crean cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis se pierde el acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis se restaura. La muerte y la maldición que entran en la historia en Génesis son eliminadas por completo en Apocalipsis. La separación de Dios se convierte en comunión directa, cara a cara. Y el conflicto con Satanás, que empezó en el jardín, termina con su condenación final. O sea, el Apocalipsis se presenta como la respuesta a los problemas introducidos en Génesis. Así que, si juntamos todas las piezas, lo que tenemos es un viaje increíble. Un viaje que nos lleva desde la búsqueda humana de sabiduría en medio del dolor hasta una promesa profética de esperanza y restauración total. Y entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Según las fuentes, estos escritos buscan equipar a las personas de dos maneras. Primero, con sabiduría práctica para navegar las dificultades de la vida, aquí y ahora. Y segundo, con una esperanza firme en la resolución final que se describe para el futuro. Y todo culmina con este mensaje de expectativa. Las palabras finales del Apocalipsis no son de juicio o de miedo, sino de anhelo y de promesa. Es una mirada hacia adelante, que encapsula perfectamente el tema central de esperanza que recorre todo el libro. Esto nos deja con una última reflexión. Los libros poéticos nos sumergen en la búsqueda, en las preguntas existenciales sobre el sufrimiento y el propósito. El Apocalipsis, por su parte, presenta la respuesta final, la culminación de la historia. La pregunta que queda flotando es, ¿dónde se encuentra el verdadero significado? ¿En el proceso de preguntar y buscar o en la certeza de la respuesta que se ha prometido?